En este momento, mientras tú estás viendo este video, hay una posibilidad que los científicos no pueden descartar completamente. Una posibilidad que, hace apenas unos años, hubiese sido considerada ciencia ficción pura. Pero ya no lo es. En algún lugar del universo, posiblemente más cerca de lo que imaginamos, podría haber un agujero negro primordial viajando a través del espacio. No es un agujero negro ordinario, no es el resultado del colapso de una estrella masiva, es algo infinitamente más antiguo, infinitamente más extraño. Se formó en los primeros microsegundos después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, cuando el universo era tan denso, tan caliente, tan increíblemente violento que la materia colapsaba bajo su propio peso sin necesidad de una estrella moribunda. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. No solo podría existir uno. Los científicos creen que podría haber millones, billones, quizás más agujeros negros primordiales que estrellas en todo el universo observable. Algunos podrían estar viajando a través de nuestro sistema solar en este mismo momento. Algunos podrían haber pasado a través de nuestro planeta hace millones de años sin dejar rastro aparente. Algunos podrían estar dirigiéndose hacia nosotros ahora. Durante los próximos 40 minutos, vamos a explorar el misterio más aterrador de la física moderna. Vamos a aprender qué son los agujeros negros primordiales. Vamos a entender cómo se forman. Vamos a calcular qué pasaría si uno llegara a la Tierra. Y vamos a preguntarnos una pregunta fundamental. ¿Realmente sabemos dónde están todos los agujeros negros primordiales? Esta es la historia del peligro oculto del universo. Para entender los agujeros negros primordiales, primero necesitas entender los agujeros negros ordinarios. Un agujero negro ordinario se forma cuando una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, llega al final de su vida. Explota en una supernova. Su núcleo se desmorona. Se desmorona tan completamente, se comprime de forma tan extrema, que toda su masa se concentra en un punto infinitesimal. Ese punto se llama singularidad. Y alrededor de él se forma una frontera invisible de la que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esa frontera se llama el horizonte de sucesos, el círculo de no retorno. Cuando un agujero negro ordinario se forma de esta manera, típicamente tiene una masa entre 5 y 20 veces la masa de nuestro Sol. Es masivo, es colosal, pero también es el resultado de un proceso que requiere la vida completa de una estrella. Requiere miles de millones de años. Los agujeros negros primordiales son completamente diferentes. No requieren una estrella. No requieren tiempo. Imagina el universo en su primer nanosegundo de existencia. El universo acaba de explotar en existencia en el Big Bang. Está increíblemente caliente. Está increíblemente denso. La presión es tan tremenda que hace que nuestras mejores ideas sobre la física de partículas fallen completamente. En este caos primordial, hay regiones donde la densidad de materia es especialmente alta. Son pequeñas fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación cósmica. En estas regiones, la presión es tan abrumadora que la materia colapsa en sí misma. Colapsa instantáneamente. Colapsa sin necesidad de esperar a que una estrella muera. Así nacen los agujeros negros primordiales. No del colapso de estrellas, del caos del universo temprano. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Los agujeros negros primordiales no tienen límite de tamaño. Podrían ser tan pequeños como un átomo. Podrían tener la masa de la Luna, podrían tener la masa de la Tierra, podrían tener cualquier tamaño imaginable. Esto es crucial. Esto es lo que hace que los agujeros negros primordiales sean tan peligrosos. Un agujero negro ordinario se vería venir. Es masivo. Perturbaría órbitas de estrellas y planetas a su alrededor. Lo notaríamos desde lejos. Pero un agujero negro primordial pequeño, apenas más grande que una montaña, con la masa de un asteroide, sería prácticamente invisible. Podría viajar a través del espacio interestelar completamente desapercibido. Podría estar aquí mismo, orbitando nuestro Sol, y no tendríamos la menor idea. Y luego están los números. Si los modelos cosmológicos son correctos, debería haber muchos más agujeros negros primordiales que agujeros negros ordinarios. Mientras que estimamos que hay 100 millones de agujeros negros ordinarios en el universo observable, los agujeros negros primordiales podrían número en los billones, en los cuatrillones, en números que nuestra mente puede apenas concebir. Así que cuando preguntas, ¿dónde están todos los agujeros negros primordiales? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Podrían estar en cualquier lugar. Podrían estar aquí. Para verdaderamente entender los agujeros negros primordiales, necesitamos volver al Big Bang. Necesitamos entender qué era el universo en sus momentos de nacimiento. Hace 13.800 millones de años,
toda la materia, toda la energía, todo lo que existe estaba concentrado en un punto infinito de densidad infinita. Entonces, en el primer infinitesimal fracción de segundo, explotó. Explotó con tal violencia, tal intensidad, que la energía liberada fue inimaginable. En el primer picosegundo, el universo era una sopa de partículas fundamentales. Quarks, gluones, fotones, electrones, todo mezclado en una mezcla hirviendo de pura energía y materia indistinguibles. La temperatura era de 1000 billones de grados Kelvin. La presión era de billones de veces la presión en el núcleo del Sol. Nada en el universo actual puede remotamente aproximarse a estas condiciones. No podemos ni crearlas en nuestros aceleradores de partículas más potentes. En estas condiciones apocalípticas ocurre algo extraordinario. Las fluctuaciones cuánticas, normalmente microscópicas e imperceptibles, se amplifican. Se vuelven macroscópicas. Se vuelven cósmicas. Algunas regiones del universo primordial tienen ligeramente más densidad que otras. Solo diferencias minúsculas. Diferencias de 1% o menos. Pero bajo la presión y la densidad del universo temprano, estas diferencias minúsculas se amplifican exponencialmente. La gravedad es débil en la mayoría de circunstancias, extremadamente débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Pero en estas densidades extremas, la gravedad se vuelve dominante. Y la gravedad es implacable. Cuando la densidad en una región es ligeramente más alta, la gravedad en esa región es ligeramente más fuerte. Eso atrae más materia hacia esa región, que hace la gravedad aún más fuerte, que atrae aún más materia. Es un ciclo de retroalimentación. Es inevitable y ocurre extraordinariamente rápido. En microsegundos, una región que comenzó como una fluctuación minúscula se vuelve lo suficientemente densa como para formar un agujero negro. La materia colapsa, se comprime, se vuelve infinitamente densa en un punto infinitesimal. Nace un agujero negro primordial. Y porque estas fluctuaciones ocurrían en todas partes en el universo temprano, agujeros negros primordiales nacían constantemente. Nacían en diferentes tamaños, nacían en diferentes lugares. Algunos se formaban de regiones apenas de densidad ligeramente más alta. Estos se volvían agujeros negros primordiales pequeños, apenas del tamaño de un átomo. Otros se formaban de regiones significativamente más densas. Estos se volvían agujeros negros primordiales grandes, con la masa de montañas, o planetas, o estrellas. Y luego, tan rápido como comenzó este proceso violento, terminó. Después de los primeros microsegundos, el universo se expandió lo suficientemente rápido que estas regiones de densidad alta ya no podían formar nuevos agujeros negros. El proceso se detuvo, pero los agujeros negros primordiales que ya se habían formado permanecieron. Permanecen hasta hoy. Viajan a través del universo, invisibles, silenciosos, desconocidos. Esto es lo que nos aterroriza. No es que los agujeros negros primordiales hayan sido formados por algún proceso cataclísmico hace poco tiempo. Es que fueron forjados en el caos mismo de la creación. Han estado viajando a través del espacio durante toda la historia del universo, y hemos vivido en total ignorancia de su existencia. Si los agujeros negros primordiales existen, ¿dónde están? Es la pregunta que obsesiona a los astrofísicos modernos. La respuesta es, podrían estar en cualquier lugar, en el espacio intergaláctico, en órbita alrededor de galaxias, en órbita alrededor de agujeros negros supermasivos, en cúmulos galácticos, en el espacio entre cúmulos. Pero hay lugares donde los astrónomos sospechan que podría haber concentraciones más altas de agujeros negros primordiales. El núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar. En el corazón de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es inconmensurablemente masivo. Los agujeros negros primordiales podrían ser atraídos gravitacionalmente hacia este abismo cósmico. Podrían estar orbitando alrededor de él. Podrían estar cayendo lentamente hacia él. No se notaría si observáramos solo con telescopios normales, porque los agujeros negros primordiales son oscuros. No emiten luz, no tienen forma que podamos ver. Pero podrían estar allí, circulando silenciosamente en el corazón de nuestra galaxia. Invisibles, imperceptibles. Otro lugar es el halo de materia oscura que rodea la Vía Láctea. La materia oscura es misteriosa. No sabemos qué es. Algunos científicos han teorizado que podría estar hecha parcialmente de agujeros negros primordiales. Si es verdad, entonces hay trillones de agujeros negros primordiales en una esfera alrededor de nuestra galaxia, a una distancia que va desde decenas de años luz hasta cientos de miles de años luz. Algunos de estos podrían ocasionalmente ser perturbados gravitacionalmente.
podrían desviarse de sus órbitas, podrían entrar en el espacio interior de la galaxia, podrían acercarse a nuestro sistema solar. Luego está el espacio entre galaxias. El universo es vasto más allá de la comprensión. La mayoría del universo está vacío, pero ese vacío no es completamente vacío. Hay gas intergaláctico, hay radiación, y podría haber agujeros negros primordiales viajando a través de ese vacío. Los astrónomos han estado buscando agujeros negros primordiales durante décadas. Buscan en los datos de gravitación, buscan en la radiación de fondo de microondas, buscan en las órbitas de estrellas y planetas anómalas. Y han encontrado pistas, no evidencia directa, pero pistas intrigantes. Hay anomalías en ciertas órbitas planetarias que podrían ser explicadas si hubiese un agujero negro primordial cercano. Hay discrepancias en los datos de gravitación de ciertos cúmulos galácticos. Hay peculiaridades en la distribución de radiación que podrían indicar la presencia de objetos masivos invisibles. Pero nada definitivo, nada conclusivo, solo misterios. Y aquí está lo aterrador. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hemos detectado un agujero negro primordial no significa que no esté ahí. Podría estar ahí, invisible, esperando. Ahora viene la pregunta que todos queremos hacer. ¿Qué pasaría si un agujero negro primordial se acercara a la Tierra? La respuesta depende del tamaño del agujero negro primordial. Imagina que un agujero negro primordial del tamaño de un grano de arena, con la masa de una montaña, entra en nuestro sistema solar. Tiene una masa aproximadamente igual a la masa de la Gran Pirámide de Giza. Es inconcebiblemente pequeño y denso. Si pasara a millones de kilómetros de distancia, no notaríamos nada. La perturbación gravitacional sería minúscula. Los planetas podrían seguir orbitando normalmente, pero si pasara a 100.000 kilómetros de distancia, comenzaríamos a notar. Las órbitas de nuestros satélites empezarían a cambiar. El satélite de la Tierra, la Luna, sentiría una ligera perturbación gravitacional. Su órbita se alteraría levemente. Si pasara a 10.000 kilómetros de distancia, la Tierra misma sentiría los efectos. La gravedad del agujero negro primordial tiraría de la Tierra, alterando ligeramente su órbita. Podría desviarnos de nuestro camino alrededor del Sol. Podría enviarnos en una trayectoria elíptica. Podría eventualmente enviarnos chocando hacia el Sol. O podría hacerlo lo opuesto. Podría expulsarnos del sistema solar completamente. Podría patearnos hacia el espacio intergaláctico, lejos del calor del Sol, condenando toda la vida en la Tierra a la congelación. Pero estos son escenarios donde el agujero negro primordial pasa a cierta distancia. ¿Qué si pasa más cerca? Si un agujero negro primordial del tamaño de un grano de arena pasara a 1000 kilómetros de distancia, comenzaría a arrancar material de la Tierra. La gravedad del agujero negro sería suficiente para superar la gravedad de la Tierra en esa ubicación. Rocas comenzarían a levantarse del suelo. Gases comenzarían a ser arrancados de la atmósfera. La corteza terrestre comenzaría a fracturarse. Si pasara a 100 kilómetros de distancia, los efectos serían cataclísmicos. La gravedad diferencial. El tirón de gravedad más fuerte en el lado más cercano de la Tierra que en el lado más lejano. Literalmente arrancaría la Tierra. Provocaría mareas gravitacionales que harían que los océanos se levantaran decenas de kilómetros. Haría que la corteza terrestre se fracturara en gigantescas grietas. Provocaría terremotos incomparables en su violencia. Si el agujero negro primordial realmente impactara la Tierra, o pasara a solo unos pocos kilómetros de distancia, sería el fin. No de la humanidad, del planeta completo. La Tierra sería desgarrada aparte, sería destrozada en fragmentos, sería consumida por el agujero negro. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Estos escenarios asumen un agujero negro primordial pequeño. ¿Qué si fuera más grande? Un agujero negro primordial con la masa de la Tierra. Un agujero negro primordial con la masa de Júpiter. Un agujero negro primordial con la masa de una estrella. La probabilidad de que uno de estos golpee la Tierra en cualquier milenio dado es pequeña. Pero no es cero, es estadísticamente posible. Y si uno de estos llegara, no habría escape, no habría supervivencia. Sería la muerte no solo de la humanidad, sino de toda la vida compleja que ha evolucionado en este planeta a lo largo de miles de millones de años. Uno de los grandes misterios de la física moderna es la materia oscura. Constituye el 85% de toda la materia en el universo. Pero no sabemos qué es. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la luz de ninguna forma. Solo sabemos que existe porque podemos ver su efecto gravitacional. Durante décadas los físicos han teorizado sobre qué podría ser la materia oscura. ¿Son acciones, partículas hipotéticas que aún no hemos descubierto?
¿Son WIMPs, débilmente interactuando partículas masivas? ¿Son axiones ligeros? Pero recientemente una teoría ha ganado más credibilidad. ¿Y si la materia oscura está hecha, al menos parcialmente, de agujeros negros primordiales? Es una teoría elegante. Explica por qué no hemos detectado directamente la materia oscura. Porque los agujeros negros primordiales no emiten luz. Son perfectamente invisibles. Explica por qué la materia oscura parece estar distribuida en un halo alrededor de las galaxias. Porque los agujeros negros primordiales de diferentes tamaños, formados en diferentes momentos en el universo temprano, podrían tener órbitas que los mantienen en estas regiones. Explica por qué la materia oscura tiene exactamente la cantidad de masa que observamos. Porque si calculamos cuántos agujeros negros primordiales deberían haberse formado en el universo temprano, el número es consistente con la cantidad de materia oscura que medimos. Si esta teoría es correcta, entonces vivimos en un universo donde la materia ordinaria, la materia que te compone a ti, que compone la Tierra, que compone las estrellas, es apenas el 15% de toda la materia. El otro 85% son agujeros negros primordiales invisibles flotando en la oscuridad. Significa que hay agujeros negros primordiales en todas partes, en la región donde ahora mismo estás, en el espacio alrededor de la Tierra. Potencialmente millones de ellos, pasando a través del espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Significa que la mayoría de la masa del universo es literalmente invisible. Es un recordatorio de nuestra profunda ignorancia, de cuánto del universo no comprendemos, de cuánto del universo no podemos ver. ¿Cómo detectaríamos un agujero negro primordial si existiera? Es la pregunta que los astrónomos están intentando responder ahora. Un método es a través de la microgravitación. Cuando un objeto masivo, como un agujero negro primordial, pasa frente a una estrella distante, el agujero negro actúa como una lente gravitacional. Dobla la luz de la estrella, amplía la imagen de la estrella. Temporalmente hace que la estrella aparezca más brillante. Los astrónomos han estado buscando estos eventos de microgravitación durante años. Han encontrado muchos, decenas de miles. Algunos podrían ser causados por agujeros negros primordiales. Otros podrían ser causados por planetas solitarios, o enanas blancas, o neutrones estelares. Pero es difícil distinguir entre ellos con certeza. Otro método es a través de la ondulación del espacio-tiempo. Según Einstein, una masa en aceleración, como un agujero negro primordial orbitando alrededor de algo, crearía ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo. Hace unos años, detectamos directamente ondas gravitacionales por primera vez. Fue un momento revolucionario. Ahora tenemos observatorios dedicados, como LIGO, específicamente diseñados para detectar ondas gravitacionales. Si un agujero negro primordial estuviera orbitando cerca de nosotros, deberíamos ser capaces de detectar las ondas gravitacionales que crearía. Pero hasta ahora, no hemos detectado ninguna que definitivamente provenga de agujeros negros primordiales. Un tercer método es a través de las anomalías orbitales. Si un agujero negro primordial estuviera pasando a través de nuestro sistema solar, perturbaría ligeramente las órbitas de los planetas. Las órbitas cambiarían de formas que podrían detectarse. Los astrónomos monitorean constantemente las órbitas de todos los planetas. Conocen sus posiciones con una precisión asombrosa. Si un agujero negro primordial estuviera causando perturbaciones notables, deberíamos haber visto los cambios. Pero nuevamente, nada definitivo, nada conclusivo. La verdad es que, con nuestra tecnología actual, los agujeros negros primordiales pequeños serían prácticamente imposibles de detectar. Serían demasiado pequeños, demasiado invisibles, demasiado fugaces. Pero los astrónomos siguen buscando, siguen analizando datos, siguen refinando sus métodos. Porque si los agujeros negros primordiales existen, algún día los encontraremos, y cuando lo hagamos, nuestro entendimiento del universo cambiará para siempre. ¿Qué significa la posible existencia de agujeros negros primordiales para nuestro futuro? Primero, significa que necesitamos ser más vigilantes. Necesitamos mejorar nuestras técnicas de detección. Necesitamos monitorear constantemente el espacio cercano para cualquier signo de agujeros negros primordiales viajando hacia nosotros. Algunos astrónomos han propuesto proyectos ambiciosos. Redes de telescopios colocados alrededor del sistema solar, constantemente escaneando el espacio próximo. Satélites equipados con detectores de ondas gravitacionales. Computadoras analizando datos de microgravitación en tiempo real. Es un proyecto costoso. Es un proyecto que requeriría cooperación internacional. Pero es un proyecto que podría, en teoría, darnos años de aviso si un agujero negro primordial fuera a impactar la Tierra. Segundo, significa que necesitamos pensar en defensa planetaria.
Si detectáramos un agujero negro primordial dirigiéndose hacia nosotros, ¿qué haríamos? Con un asteroide grande, podrías enviar una nave espacial para desviarlo. Podrías intentar cambiar su trayectoria, pero no puedes hacer eso con un agujero negro primordial. Su gravedad es inmutable, su trayectoria es inevitable. Lo único que podrías hacer es evacuar a la mayor parte de la población fuera del planeta si fuera posible. Intentar colonizar otros mundos. Prepararse para el peor escenario. Tercero, significa que necesitamos reconsiderar nuestro lugar en el universo. Hemos construido una civilización basada en la suposición de que nuestro planeta es relativamente seguro, que el mayor peligro de extinción podría venir del espacio, pero solo de cosas que podemos ver. Asteroides, cometas, erupciones solares. Pero ¿y si hay amenazas invisibles? ¿Y si hay peligros que no podemos ver? ¿Y si hay agujeros negros primordiales viajando a través del espacio en este momento? Necesitamos aceptar una verdad humilde. Estamos viviendo en un universo lleno de misterios, lleno de peligros potenciales que aún no comprendemos, lleno de cosas que no podemos ver. Y eso debería cambiar cómo vivimos. Debería hacernos más cuidadosos, debería hacernos más cautelosos, debería hacernos querer entender el universo mejor, porque el universo, en última instancia, no es un lugar seguro. Es un lugar de belleza, pero también es un lugar de peligro. Y los agujeros negros primordiales son solo una de las formas en que ese peligro acecha en la oscuridad. En conclusión, los agujeros negros primordiales representan uno de los mayores misterios sin resolver de la física moderna. Podrían existir. Probablemente existen. Pero no hemos podido confirmar su existencia directamente. Y mientras no lo hagamos, viviremos con la incertidumbre. Viviremos con la posibilidad. Viviremos con el conocimiento de que en algún lugar del universo hay un peligro que no podemos ver. Un peligro que no podemos percibir. Un peligro que podría, en teoría, cambiar todo. Pero esa incertidumbre es también parte de la belleza de la ciencia. Es lo que nos impulsa a seguir buscando, seguir investigando, seguir intentando entender. ¡Hasta la próxima, exploradores!